Con ustedes y nosotros, el doctor Dan Bain Abraham. Fuerte aplauso. Muchas gracias. Pueden tomar asiento. Agradezco de nuevo, como la otra vez, y con profunda gratitud en el alma al pastor José y Carlos y a todo su equipo administrativo por permitirnos de nuevo usar estas instalaciones para esta conferencia. Agradezco al liderazgo de toda la comunidad Benediction local, a todos los miembros de AMI Dominicana, quienes internamente han venido realizando un excelente trabajo para facilitar este evento en tiempo récord. Y mi gratitud a los hermanos que me acompañan en este viaje, Eduardo, Uzi, todo el equipo de seguridad, de logística, de apoyo, de tomarse el trabajo, de interrumpir sus labores y cotejar su agenda para estar con nosotros en este encuentro. A todos los pastores, pastoras, líderes, por estar aquí en este día. Y a cada uno de ustedes, sin duda, por el esfuerzo de superar las distancias y los horarios para darse cita en esta única conferencia. Mis más expresivas gracias, juntamente con la gratitud del equipo que me acompaña. Como seguramente recordarán algunos de ustedes, hace casi 2 años ya, 21 meses aproximadamente, estuvimos justamente aquí, en este mismo lugar, hablando de temas proféticos. Los que estuvieron presentes en aquella ocasión seguramente habrán podido apreciar que aquellos gruesos asuntos tratados entonces han venido confirmándose día tras día. Estamos en el epicentro más grande de toda la historia, el epicentro profético más grande de toda la historia de la humanidad. El mundo vive momentos trágicos y turbulentos. Naciones y continentes completos pueden ser devastados, destruidos a la distancia de un botón rojo de la mano de varios dirigentes mundiales en el día de hoy. Son tiempos extraordinariamente peligrosos, donde la seguridad y la paz y la sobrevivencia de la humanidad está en juego. Es el cumplimiento de lo que anunciaron los profetas hebreos desde los días bíblicos. Y para entender bien lo que está pasando, tenemos que entender mejor el rol de Israel en todo este proceso. Israel es la clave para entender a los profetas hebreos. Al mismo tiempo, Israel es el eslabón perdido de la profecía que está siendo anunciada por la iglesia en el día de hoy. Si quitamos a Israel, destruimos la profecía bíblica. Si quitamos a Israel, nos quedamos sin ojos proféticos para comprender lo que realmente está pasando en el mundo y por dónde vamos. Si tú quitas a Israel, destruyes todo el bosquejo profético de las Escrituras y apagas la luz. Lo que estoy diciendo es bien simple. Es imposible comprender la profecía bíblica sin comprender a Israel. Dios trata primero con Israel y después con las naciones. No porque Israel sea superior a las demás naciones, en lo absoluto,
simplemente porque ha sido decisión divina escoger a Israel como depositario de la revelación. Está escrito en nuestros libros, ¿qué ventaja tiene el judío? La respuesta es una sola, muchísimo. Primeramente, les ha sido confiada la palabra de Dios. Les ha sido confiada la palabra de Dios. Y esa palabra incluye los profetas e incluye las profecías. Rabino Shaul en una de sus cartas dice, al judío primeramente, por supuesto también al griego, al no judío, pero después del judío. Una vez formada la nación de Israel, los pueblos no judíos tienen la enorme ventaja de contar con el plano de la profecía aportado por Dios Altísimo a través de Israel. Construir la profecía, hablar de profecía sin mirar el plano, no es solamente atrevimiento peligroso, es también un suicidio profético. Todo profeta y toda profecía que ignore este hecho, lejos de recoger, esparce, y lejos de juntar, desparrama. Podrás tener la mejor intención del mundo, pero si ignoras el fundamento de la profecía que es Israel, Jerusalén, los profetas judíos y el Mesías judío, dañas, comprometes y tuerces la visión. La escatología que ignora a Israel y a Jerusalén y al pueblo judío es simple y llanamente una corrupción ortodoxa de la profecía. Y cuando los profetas vienen con una visión dañada, torcida, el pueblo perece, se desorienta y se desenfrena. De ahí que el tema de esta conferencia no podía ser más a tono. Israel, los profetas y el más grande desafío para la iglesia. Siendo Israel y los profetas hebreos la clave fundamental para comprender la profecía, lógicamente el cristianismo no puede ser entendido fuera del judaísmo. Recuerda que histórica y académicamente entendido, el cristianismo no llegó al mundo en un paracaídas. El cristianismo no proviene de Marte, proviene de Israel. Proviene del judaísmo, del cual surge históricamente. ¿Y cuál es el personaje más importante y popular del cristianismo? No hay duda que la figura más importante en el cristianismo es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es la figura más importante y la figura clave. Es Yeshua mi Nazrat, su nombre vernáculo. En él tenemos la pieza más importante de los profetas y de la profecía. El asunto es que Yeshua no es dominicano, ni cubano, ni americano. Jesús de Nazaret fue judío. Por tanto, no puede ser comprendido separado de su entorno judío. Lógicamente, si Jesús es la clave de la profecía y es judío, entenderlo de una forma no judía daña la profecía. Y eso es precisamente lo que ha sucedido. La iglesia ha enseñado al mundo la idea de que Jesús era un niño cristiano que iba todos los domingos a la iglesia. Todo el mundo que ha estudiado esto sabe que Jesús no era cristiano, era judío. Jesús no adoraba en domingo, adoraba en sábado. Y no iba a la iglesia, iba a la sinagoga, iba al templo judío de Jerusalén. No solo eso, la iglesia ha venido sosteniendo la equivocada idea
de que Jesús de Nazaret rompió con el judaísmo y creó una cosa diferente que llamamos cristianismo. Nada más lejos de la verdad. ¿Por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué se ha pasado al mundo la idea de que Jesús de Nazaret rompió con el judaísmo y creó una religión diferente, el cristianismo? Cruzada Estudiantil y Profesional, una organización paraevangélica que se especializa en el evangelismo persona a persona, tiene una estrategia de comunicación muy interesante. Ellos hacen una encuesta en un lugar y preguntan 3 cosas a los encuestados. Primera pregunta: ¿quién piensas que fue el fundador del judaísmo? Respuestas posibles: Moisés, Jesús o Mahoma. Segunda pregunta: ¿quién piensas que fue el fundador del cristianismo? Respuestas posibles: Moisés, Jesús, Mahoma. Y última pregunta: ¿quién piensas que fue el fundador del islamismo? Respuestas posibles: Moisés, Jesús, Mahoma. Las respuestas correctas, según Cruzada Estudiantil y Profesional, es como sigue: Moisés, el fundador del judaísmo; Jesús, el fundador del cristianismo; Mahoma, el fundador del islamismo. Tanto para la Iglesia Católica, como para Cruzada Estudiantil y Profesional, como para la inmensa mayoría de los teólogos cristianos, no hay duda de que Jesús fue el fundador del cristianismo. Tal declaración es históricamente falsa, académicamente corrupta y éticamente antisemita. Pero ¿cómo ha ocurrido esto? ¿De dónde sale la falsa idea de que Jesús es el creador del cristianismo si en sus días no existían cristianos ni cristianismo? En Israel, donde Yeshua nació, creció, vivió y realizó su servicio a Dios, nunca nadie siquiera lo llamó Cristo. Ni tampoco a sus estudiantes llamaron cristianos. Lo llamaban Yeshua, su nombre vernáculo. Y a sus estudiantes, sus discípulos. Ni Yeshua ni sus discípulos originarios se separaron alguna vez del judaísmo. En el libro de Hechos, capítulo 21, 25 años después de la desaparición física de Yeshua, nos encontramos a Jacob, a Jacobo, o Santiago, el hermano biológico de Yeshua, diciéndole al apóstol Pablo: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos de la ley y de las costumbres. ¿Podemos llamar a eso cristianismo? En ese mismo capítulo nos encontramos a Pablo presentando sacrificios de animales en el templo de Jerusalén, purificándose y haciendo un voto judío delante de los sacerdotes judíos de sus días. ¿Podemos llamar a eso cristianismo? ¿De dónde surge entonces la falsa idea de que Jesús es el creador del cristianismo si en sus días no existían ni cristianos ni cristianismo? Surge de 2 cosas fundamentales. Primero, interpretaciones y ediciones cristianas de documentos e informes judíos sobre Jesús después de la muerte de los apóstoles. Y segundo, surge de los cristianos, es decir, gentiles creyentes en el Mesías judío, que al ver la información de los debates de Yeshua con líderes de su generación, pensaron que Yeshua estaba en contra de ellos y por lo tanto que Yeshua era antijudío y sus discípulos también eran antijudíos. Entonces, si los estudiantes de Jesús fueron antijudíos, ¿de dónde lo aprendieron? Lógicamente de su maestro. Pensaron, lógicamente, Jesús mismo tuvo que ser antijudío también.
Y debido a estas falsas premisas, interpretaciones y teologías, surgió el mito de que Jesús se divorció del judaísmo y creó una religión distinta para sus seguidores, o sea, que Jesús es el fundador del cristianismo. Esto podría sonar bien y hasta lógico para los cristianos. Para el judío es una aberración. Un Mesías que se divorcia del judaísmo automáticamente queda descalificado para ser el Mesías. Según la teología judía, un Mesías que cree una religión diferente a la que Dios nos entregó por medio de Moisés y los profetas es un falso Mesías. Yeshua nació judío, vivió judío, fue educado judíamente, ejerció su ministerio público exclusivamente entre judíos, para judíos. Fue llamado rabí, un título de respeto dado a los que se consideraban sabios judíos y expertos en la ley judía. Murió y fue enterrado como judío. Lógicamente, la idea de que fundó algo no judío carece de sentido. La iglesia y los cristianos no tienen idea del terrible daño que hacen al reconocimiento de Yeshua como Mesías por el pueblo judío cuando afirman que Jesús reemplazó a Moisés y creó una cosa diferente al judaísmo llamada cristianismo. Tal idea no solamente es impensable en el mundo judío de los días de Yeshua, sino que daría al traste con las pretensiones mesiánicas de cualquier aspirante al Mesías de Israel. Yeshua nunca se divorció del judaísmo. Fueron los cristianos los que se divorciaron del judaísmo. El canto final de los redimidos, según nuestras tradiciones más antiguas, es: ellos cantan el canto de Moisés y del Cordero, del Mesías. Yeshua no viene a reemplazar a Moisés, viene a cumplir lo prometido por Moisés. Sus palabras no podrían ser más claras y precisas. No he venido a abrogar la ley, no he venido a abrogar los profetas, no he venido a cambiar, no he venido a reemplazar, he venido a cumplir. Afirmar entonces que Jesús es el fundador del cristianismo, que fue antijudío al igual que sus estudiantes y que vino a crear una fe diferente a la revelada por Dios al pueblo judío, es una aberración histórica. Es la creación de un mito que está destruyendo toda posibilidad de que el pueblo judío reconozca a Yeshua como Mashiach. Visto así, una cosa es Yeshua mi Nazaret, nuestro santo maestro, y otra cosa es cómo fue interpretado después por creyentes de origen no judío, con una mentalidad helenista y en un ambiente completamente no judío. Una cosa es lo que Yeshua dijo y otra es lo que se ha interpretado de lo que dijo. El apóstol Pablo ya en sus días temía que surgiera otro evangelio, otro Jesús y otro espíritu. Piensa en eso. Desde los días apostólicos venían ya algunos predicando otro Yeshua. Y si eso pasó en los días de los apóstoles, cuando ellos tuvieron ocasión de salir al encuentro de esas falsas enseñanzas acerca de Yeshua, imagínate qué no habrá pasado después de su muerte. Así que una cosa es lo que los apóstoles originarios enseñaron de Yeshua y otra cosa es lo que los cristianos después de los apóstoles interpretaron de Yeshua. Todo historiador sabe muy bien que cuando se saca un personaje histórico de su realidad histórica,
no solo se le corrompe, sino que se crea otro personaje diferente. Si nosotros sacamos a Yeshua de su realidad judía, creamos otra persona diferente. Podría ser muy popular y podría ser muy conocida, pero históricamente inexistente. La judeidad de Yeshua es tan poderosa y es tan intensa que es imposible conocerlo excepto que lo hagas dentro del judaísmo que lo definió y donde él vivió. Recuerda que una cosa es la persona histórica y otra cosa es la interpretación que hacemos de esa persona histórica. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la corrupción de la profecía? Muchísimo. Piensa lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, en el libro de Revelaciones capítulo 9, verso 10. Allí se afirma que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El testimonio de Yeshua es el espíritu de la profecía. ¿Puede una persona ser persona sin el espíritu? La carne para nada aprovecha. El espíritu es el que da vida. La forma está ahí. Si tú quitas el espíritu, lo único que nos queda es una momia. Y puedes ver la forma, pero la esencia se fue, la vida se fue, el espíritu se fue. Entonces, si el testimonio de Yeshua es la vida de la profecía, es el mensaje de la profecía, es la esencia de la profecía. Si el testimonio de Yeshua es el mensaje que da aliento a la profecía y lo quitamos, la profecía se daña. Si Yeshua es el espíritu de la profecía, entonces un esfuerzo intelectual y académico es requerido para que nuestro acercamiento a Yeshua excluya cualquier mentalidad que no esté en línea con la realidad histórica y judía de Yeshua. Lo que estoy diciéndote es lo siguiente: cualquier cosa equivocada que digamos y cualquier cosa equivocada que enseñemos de Yeshua daña la profecía, porque Él es el espíritu de la profecía. ¿Qué sucede entonces? Piensa en esto. Yeshua vivió dentro de lo que académicamente conocemos como judaísmo del segundo templo. Es decir, todo el judaísmo que se da en Israel desde la construcción del primer templo aproximadamente 516 antes de Yeshua hasta la destrucción de ese templo en el año 70 después de Yeshua, aproximadamente 6 siglos. Todo lo que sucedió en Israel para ese tiempo lo conocemos como el judaísmo del segundo templo. Tú no puedes comprender la realidad histórica y teológica de Yeshua sacándolo de ahí. El único lugar y el único pueblo y la única cultura a la que él pertenece. La observación que hizo el maestro de las leyes bíblicas, de los festivales bíblicos, del Shabbat, del templo, de la sinagoga, del hogar, de la familia judía, no podía ser más judía. Sus encuentros con otros rabinos y sus debates con diferentes líderes de las diferentes escuelas judías de sus días sobre temas jurídicos, proféticos y especialmente cómo sería la mejor manera de entender, guardar y cumplir la ley de Moisés, lo hace un judío entre judíos. Verlo fuera de esa realidad y sacarlo de ahí es crear otro Yeshua. El entendimiento de que Yeshua violó la ley de Moisés o que arremetió contra los profetas y se divorció del judaísmo y creó una religión distinta a la que él mismo recibió, la que lo formó a él como persona y dentro del cual vivió toda su vida, es impensable. Es impensable. Es una corrupción con un impacto desastroso en la profecía. Una mirada cuidadosa a los evangelios canónicos demuestra, más allá de cualquier duda razonable, que en ningún momento Yeshua violó uno solo de los mandamientos de la Torá que aplicaran a él como persona, como varón judío. La información de que Yeshua violó el Shabbat
o las leyes dietéticas judías, haciendo todos los alimentos limpios, es una interpretación cristiana posterior. Es una edición posterior dentro de los evangelios, no la enseñanza de Yeshua o de sus estudiantes originarios. ¿Por qué estas interpretaciones equivocadas surgen? Surgen, entre otras cosas, por el desconocimiento del judaísmo entre creyentes no judíos que no conocían la realidad del mundo judío de Yeshua. Cuando nosotros nos acercamos a las controversias de Yeshua con algunos de los líderes de sus días, y se ignora que en el judaísmo de los días de Yeshua, la manera de encontrar la mejor forma de servir a Dios venía por estos debates entre los líderes judíos, podemos exponernos a interpretar mal esos debates. Las aparentes contradicciones, por ejemplo, o violaciones de la ley, no vienen directamente con Moisés. No tratan para nada acerca de Moisés, sino de interpretaciones de algunas escuelas judías sobre Moisés que había en sus días. Y era típico dentro del judaísmo pluralista y sofisticado, expandible de los días de Yeshua. Basta recordar que entre los dos más grandes rabinos de la generación previa a Yeshua, Shammai y Hillel, existían 350 diferencias acerca de cómo debía aplicarse la ley de Moisés. Lo que Shammai permitía, Hillel lo prohibía. Y lo que Hillel prohibía, Shammai lo permitía. Visto así, si a un discípulo del primero venía alguien haciendo algo, o veía a alguien que estaba haciendo algo que no estaba en línea con la enseñanza de su maestro, no dudaría en afirmar: estás haciendo algo ilícito. Como fue el caso, por ejemplo, de la acusación de algunos judíos contra los discípulos de Jesús en relación con tomar espigas de trigo en Shabbat, frotarlas con las manos y comerlas. Por supuesto, la acusación no fue contra Yeshua, sino contra sus estudiantes, pero revela cómo esas controversias eran alrededor de la ley, de la interpretación de la ley, no acerca directamente de la ley. O cuando Yeshua le dice al paralítico en Shabbat: toma tu lecho y vete a tu casa, que provoca una reacción virulenta en algunos judíos del área. Es Shabbat, no te está permitido tomar tu lecho en Shabbat. No puedes entender eso sin conocer las diferentes interpretaciones que sobre ese tema existían en las diferentes escuelas judías de los días de Yeshua. Si Yeshua violó algo, no fue para nada la ley de Moisés. Se trataba de tradiciones y costumbres entre las diferentes sectas judías de sus días con respecto a lo que quiso decir la ley de Moisés. Las diferentes escuelas de pensamiento del judaísmo en los días de Yeshua vinieron con varias propuestas acerca de lo que se permitía y lo que no se permitía en Shabbat. Si alguien hacía algo en Shabbat que no estaba en línea con la interpretación privada de esa escuela, la otra lo acusaba de violar el Shabbat, cuando en realidad no era para nada el Shabbat, sino su interpretación del Shabbat. Si un judío, por ejemplo, pasa por un campo y tiene hambre, está permitido extender su mano, tomar algunas espigas, restregarlas con las manos y comerla. Algunos van a decir: está prohibido porque eso es cosechar en Shabbat. Otros decían: eso no es cosechar en Shabbat. Y había controversias. Yeshua vivió dentro de ese mar de controversias. Lógicamente, en ocasiones, Yeshua hacía las cosas en línea con una escuela particular o en línea con otra escuela particular. En ocasiones, en línea con la mayoría de las escuelas. En ocasiones, totalmente diferente al resto de las escuelas. Les voy a dar varios ejemplos. Por ejemplo, dar gracias antes de comer. La inmensa mayoría de los cristianos dan gracias por los alimentos antes de comer. ¿Y por qué lo hacen? Lo hacen porque cuando leen los evangelios
ven a Jesús dando gracias antes de comer, especialmente los panes y los peces, y por eso dan gracias antes de comer. Lo que la mayoría de los cristianos no sabe es que no hay un solo mandamiento en la ley de Moisés que exija dar gracias a Dios antes de comer los alimentos. Todo lo contrario. La Biblia lo que pide es que después de comer le des gracias a Dios, no antes. La Biblia dice, comerás y te saciarás y bendecirás al Eterno por la buena tierra que te ha dado. Entonces, ¿por qué Jesús daba gracias antes de comer? Fue una institución rabínica. Fueron los rabinos de los días de Yeshua los que establecieron el decreto rabínico de bendecir también antes de comer los alimentos. Y Yeshua siguió esa costumbre. Él siguió esa tradición de los rabinos de sus días. Y por lo tanto, daba gracias a Hashem, a Dios, antes de comer los alimentos. No porque fuera un mandamiento de la Torá, era una costumbre. Piensa en la Pascua. En otras ocasiones, Yeshua prefería una interpretación a otra interpretación. Por ejemplo, tanto Mateo como Marcos, como Lucas, nos enseñan que Yeshua comió la Pascua y después fue crucificado. Sin embargo, si tú lees el Evangelio de Juan, nos dice que cuando Yeshua fue crucificado, aún no había llegado la Pascua. Según Mateo, Marcos y Lucas, Yeshua come la Pascua y luego es apresado, juzgado y sentenciado. Según Juan, cuando Yeshua es apresado y sentenciado, aún no había llegado la Pascua. ¿Cómo resuelves esta evidente contradicción dentro de los evangelios canónicos? Si no conoces cómo era el judaísmo de los días de Yeshua, nunca vas a obtener una respuesta. Piensa en la maldición de la higuera. Yeshua maldijo una higuera y al otro día amaneció completamente seca. Sin embargo, la Torá, la ley de Moisés, en Deuteronomio capítulo 20, 19, prohíbe destruir los árboles. Está prohibido por la Torá destruir los árboles frutales, ni siquiera en tiempo de guerra. Yeshua destruyó un árbol frutal en tiempos de paz. Si en tiempos de guerra está prohibido, más prohibido todavía en tiempos de paz. Sin embargo, nosotros no encontramos a ningún rabino ni a ningún líder de Israel criticando a Yeshua por eso. Porque si no conocemos cómo era el judaísmo de los días de Yeshua, no podemos entender por qué Yeshua hizo lo que hizo. Piensa en la Santa Cena. La iglesia tiene la Santa Cena en la iglesia católica todos los domingos y a veces todos los días. Y en las iglesias evangélicas y protestantes normalmente el primer domingo de cada mes. La iglesia tiene la Santa Cena con un pedacito de pan y un vasito de vino, jugo de uvas. Todo esto supuestamente tomado de la última cena del Maestro. Sin embargo, si tú vas a los evangelios y los lees bien, Yeshua no bebió una sola copa, bebió varias copas de vino. Y no comió un solo pedacito de pan, comió muchísimo pan esa noche. Y entre una copa y otra comió un tremendo banquete a base de cordero y de cabrito asado con suculentas ensaladas agridulces y otros platos, por supuesto pan sin levadura, y de noche, como era la costumbre. Ahora tienes el cuadro mural de la última cena de un extraordinario pintor cristiano, Leonardo da Vinci del siglo XV. Voy a pedir a dos chicos de acá de la comunidad que por favor les presenten ese cuadro. Es una obra de arte mundial. El cuadro de la última cena del extraordinario pintor Leonardo da Vinci.
Se voy a pedir, por favor, rápidamente, tomen ese cuadro y vamos a moverlo para que la gente lo pueda ver. Tómelo uno por una. Ok, muéstrenlo a todos. Ok, por favor. Es una obra de arte espectacular. Mírenlo bien. Espectacular. Si miras ese cuadro, tiene muchas cosas hermosas. Menos la última cena. Aquí todo es anacrónico y fuera de contexto. Les voy a mostrar algunas cosas anacrónicas que están en ese cuadro. Primero, el pan que está en esa mesa tiene levadura, está inflado, está prohibido en la última cena comer pan con levadura. Es un grave error. Segundo, el orden de los apóstoles está equivocado. Esa no era la forma de ordenar los comensales en la mesa de Pesaj. Tercero, las personas que faltan. ¿Dónde están las familias? La cena de Pesaj no se puede comer excepto con familia. Tu esposa, tus hijos, tus hermanos. ¿Dónde están? ¿Dónde está la mamá de Yeshua? ¿Dónde están sus hermanos, sus hermanas, las familias? Los 120 que aparecen luego en Hechos 2, ¿dónde están? Faltan completamente. Observa la mesa, es anacrónica. No había esas mesas en los días de Yeshua. Para comer en los días de Yeshua la gente no se sentaba en sillas como tú estás sentado ahora. Las mesas eran de apenas 20, 30 centímetros de altura. Y la gente se reclinaba en unos divanes de plumas de aves, con los pies hacia afuera, no hacia adentro. Eso está equivocado también. Y la hora de la cena, craso error. Da Vinci, si observas bien, coloca la Santa Cena completamente de día. Puedes ver el sol azul detrás. Eso es un grave error. La cena de Pesaj nunca se come de día, siempre es de noche. En fin, lo que dibujó Leonardo nada tiene que ver con la cena de Pesaj, como la comió el maestro. Gracias, pueden guardarlo. ¿Es un cuadro precioso? Sí, sin duda. ¿Es majestuoso? Ciertamente que sí. Pero la sustancia y el fundamento completamente errado. ¿Por qué? Por ignorar cómo era el judaísmo en los días de Yeshua. Aquí tienes un ejemplo artístico de una interpretación de los evangelios que ignora completamente su judaidad. Y lo cierto del arte, de la pintura, es el resultado de lo cierto también en el arte de la teología equivocada del judaísmo de Yeshua. En otras palabras, Da Vinci no causa un error en la teología cristiana. Es la teología cristiana equivocada lo que lleva a Da Vinci a cometer este error. O toma el caso del Moisés de Miguel Ángelo. Tengo aquí un facsímil del Moisés de Miguel Ángelo. Los chicos me van a ayudar otra vez, por favor. Vamos a abrir ese cuadro. Te voy a presentar un facsímil de este cuadro aquí. ¿Quién no se ha preguntado alguna vez cómo es que Miguel Ángelo hizo la estatua de Moisés con dos cuernos saliéndole de la cabeza como si fuera el mismo diablo? ¿Lo puede mostrar ahí? Paséalo para que lo vean. Esa es una obra artística extraordinaria. Pero mire cómo pintó a Moisés, o cómo escultó a Moisés, con dos cuernos saliéndole de la cabeza. ¿Por qué pasó esto? La razón es que cuando Jerónimo traduce la Biblia del hebreo al latín, lo que está escrito en la Torá, que cuando Moisés bajó del monte con las dos tablas de piedra, no sabía la gente que su rostro resplandecía por haber estado con Dios. El texto hebreo dice, Karan or panav, su rostro resplandecía. Pero Jerónimo confundió la raíz del texto hebreo y tradujo, su rostro tenía dos cuernos. O era cornudo. Y a pesar de que algunos advirtieron a Miguel Ángelo de ese error,
Él siguió con los dos cuernos porque no podía aceptar que San Jerónimo estuviera errado. Resultado, una obra cristiana de arte maravillosa, un modelado perfecto, imposible de esculpir en mármol por otro que no hubiera sido él. Pero un hombre con cuernos, en vez del Moisés judío rodeado de la gloria de la presencia divina. El resto no se hizo esperar. Fue cuestión de tiempo cuando la iconografía popular, el judaísmo, es caricaturizado muchas veces con un judío con rabo y cuernos, o un judío como un puerco, como si fuera un diablo. En otras palabras, se vende al mundo la idea de que el judío se parece más a los animales y al diablo que a los seres humanos. Ahí tienes otro ejemplo artístico de una interpretación de la Escritura que ignora la judaidad de ese escenario bíblico por un grave error de traducción. Gracias. Recuerda, lo que es cierto del arte de la pintura es el resultado de lo cierto en el arte de la teología equivocada del judaísmo, de Yeshua, de sus estudiantes judíos y de la Biblia judía en general. En otras palabras, Miguel Ángelo no causa un error en la teología cristiana. Es la teología cristiana equivocada de un texto lo que llevó al error de Miguel Ángelo. Y eso es lo que resulta cuando ignoramos que Moisés fue judío, que la Biblia es una antología de libros judíos, que Yeshua fue judío, que nunca dejó el judaísmo y que nunca creó tal cosa como lo que ahora conocemos como cristianismo. Ahora, esto no solo pasó con Da Vinci, esto no solo pasó con Miguel Ángelo, pasó con otros. Y a la verdad, ellos no son los creadores del problema, ellos son los síntomas, no la raíz del problema. Ellos son el efecto, no la causa. La raíz viene de atrás. La raíz viene de los días embrionarios del protocristianismo de fines del primer siglo, hasta que finalmente nace la criatura que los padres de la iglesia llamaron cristianismo. A saber, San Ignacio, San Germas, San Orígenes, San Eusebio, San Atanasio, San Basilio, San Gregorio, San Juan Crisóstomo, San Teodoreto, San Cirilo, San Juan Damasceno, San Agustín de Hipona, etc. Lo que estoy tratando de enfatizar es que al separarse de su raíz judía, la iglesia perdió su rumbo profético, perdió su esencia hebrea, perdió su verdadera identidad. Y ahora, pretendiendo ser una cosa, no sabe qué es otra. Y cuando esto sucede, no de un día para otro, por supuesto, fue todo un proceso de lucha de poder, de batallas por quién tiene realmente la enseñanza auténtica de Yeshua y de los apóstoles, hasta que finalmente la secta cristiana que se impone, el proto-cristianismo que sale vencedor, se desconecta completamente de su raíz judía y se yergue como un árbol separado y diferente al olivo natural. Y al desconectarse del olivo natural y plantarse un olivo diferente, comienzan a darse interpretaciones erradas que llevaron a cambios y luego otros cambios y más cambios hasta que surge una religión completamente diferente y divorciada de su raíz hebrea. Los cristianos que vinieron después, incluyendo la mayoría de nuestras naciones iberoamericanas, y que nacieron dentro de esta interpretación e identidad divorciada de su raíz hebrea, la reciben pasivamente en su cultura cristiana particular en que nacen, la perpetúan a sus hijos, y eso es lo que tenemos ahora, pero al principio no fue así. Es por eso que la mayoría de las enseñanzas proféticas que provienen de estos cambios no representan ni la enseñanza de los profetas hebreos, ni la enseñanza de Yeshua, ni la enseñanza de los apóstoles o emisarios judíos de Yeshua, sino una plataforma profética descarrilada y confusa. Representan la interpretación particular de creyentes no judíos que erraron a la hora de interpretar las palabras de Yeshua,
dadas en un entorno judío, repleta de conceptos judíos, y que por ignorarlos no transmitieron necesariamente sus dichos, más bien los editaron y lógicamente corrompieron su enseñanza. Y con una enseñanza corrupta, la profecía se corrompe también. Muchos de los manuscritos del Nuevo Testamento que ahora tenemos muestran ediciones, adiciones, sustracciones e interpretaciones posteriores hechas en nombre de los apóstoles para justificar su divorcio de su raíz hebrea, cuando en realidad los apóstoles no escribieron ni enseñaron eso. Ya para los días del apóstol Pablo hubo algunos líderes cristianos que en su afán de establecerse como casa propia escribían cartas como si fueran de Pablo o de cualquier otro apóstol, incluyendo del propio Yeshua, para transmitir no las ideas judías de los apóstoles o de Pablo, sino sus propias ideas helenistas y sus propias interpretaciones romanas. Las escribían y las enseñaban como si fuera de un apóstol, solo para ganar autoridad e imponer su punto de vista sobre la gente, que no tenían puntos de referencia para decidir, porque no eran judíos, si esas enseñanzas venían o no de los apóstoles. Cuando Pablo, por ejemplo, escribe a los tesalonicenses en su segunda carta y les dice: no os mováis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Ni por carta, como si fuera nuestra. Revela cómo ya en sus propios días la manipulación y la corrupción de las enseñanzas de Yeshua y de los apóstoles y del propio apóstol Pablo estaba presente. Piensa, por ejemplo, en la carta a los Gálatas. Al final de la misma, el apóstol Pablo añade una nota personal, de su puño y letra, como decimos hoy. ¿Para qué? Para que sus destinatarios supieran que él era el autor de esa carta, que él era responsable de esa carta, de la enseñanza de esa carta. Y de esa manera, los que recibían la carta tuvieron la confianza y seguridad de que venía del apóstol Pablo. ¿Por qué tuvo Pablo que hacer eso? Lógicamente, porque circulaban falsas cartas y falsas enseñanzas en su nombre. No solamente las cartas de Pablo, la de los otros apóstoles también. Piensa, por ejemplo, en 1 de Juan, capítulo 5, versos 7 y 8. A la carta atribuida al apóstol Juan le añadieron este verso: 3 son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tal cosa nunca fue enseñada por los apóstoles. ¿Qué más hicieron? Pusieron en labios de Yeshua ideas y principios que Yeshua nunca dijo ni enseñó, porque evidentemente son contrarias al judaísmo. Como por ejemplo, la edición de un copista cristiano posterior, cuando Yeshua dijo: no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale por la boca lo que contamina al hombre. Un copista cristiano después añadió un paréntesis diciendo: esto dijo, haciendo limpios todos los alimentos. Eso es una interpretación posterior. Piensa en 1 de Timoteo 3:16. Les voy a leer cómo está escrito 1 de Timoteo 3:16 en el Textus Receptus. Dice así: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido en gloria. ¿Esto es realmente lo que Pablo escribió? Vamos a explicar algo acá. Los copistas antiguos del Nuevo Testamento tenían la costumbre de abreviar ciertas palabras para ahorrar espacio.
Recuerde que en aquella época el papel era extremadamente escaso y extremadamente costoso. Mientras más se pudiera ahorrar, mejor. Ellos tenían la costumbre de abreviar ciertas palabras para ahorrar espacio. La palabra griega para kai, que se repite mucho y que es una conjunción que se traduce como y, ellos no escribían kai, ponían una K solamente, con una marquita encima para que se supiera que era kai. De esa manera se ahorraban dos espacios. Y lo mismo hacían con los nombres sagrados de Dios, Señor, Espíritu, Cristo, por ejemplo. Estas palabras eran abreviadas porque ocurren muchas veces en el texto. Sin embargo, estas palabras abreviadas se volvían un problema para los copistas posteriores que erraban tomando una abreviatura por otra y leyendo varias abreviaturas como una sola palabra. Hay ejemplos muchísimos de eso. En el caso de 1 de Timoteo, capítulo 3, verso 16, el texto Receptus traduce: Dios ha sido manifestado en carne. Dios, en el griego de esta carta, es Theos. Y los escribas lo abreviaban con dos letras griegas, teta y sigma, y le ponían una marquita encima, para subrayar, para indicar que es una abreviatura para Theos. En otros manuscritos, no obstante, como es el caso del Códice Alejandrino, en vez de tener este versículo, la abreviatura de teta y sigma para Theos, tiene omicron y sigma para Theos. Y en este caso no tiene nada que ver con Theos. De esta manera, el manuscrito no dice Dios ha sido manifestado en carne. El manuscrito dice ¿quién ha sido manifestado en carne? Eso cambia la teología del texto completamente. Porque según el Códice Alejandrino del siglo XV, no es Dios el que se manifiesta en carne, es el Mesías el que se manifiesta en carne. Entonces el manuscrito alejandrino traduce, o el Códice Alejandrino traduce: indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Él fue manifestado en la carne. Reina Valera, que sigue el texto Receptus, traduce: y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad, Dios ha sido manifestado en carne. Es una gran diferencia. No es lo mismo decir Dios manifestado en carne a decir quién fue manifestado en carne, hablando del Mesías. De esta manera, los escribas que tenían acceso a los manuscritos antiguos cambiaban aquí y allá el texto, bien para enriquecerlo, bien para corregir lo que ellos consideraban era un error del texto que estaban copiando, bien para armonizar contradicciones. Lo más importante, hacían cambio para perpetuar su propia tradición teológica, su propia interpretación del texto. ¿Por qué razón los creyentes provenientes del mundo greco-romano fueron tan inconsecuentes y tan poco cuidadosos a la hora de tratar con los escritos apostólicos? La razón es cultural. Para la gente del siglo XXI, para nosotros, acostumbrados a tener libros, a leer y escribir, puede resultar traumático saber que en la cuenca del Mediterráneo, donde funcionaba la cultura greco-romana, el paganismo, las religiones politeístas, para ellos los libros no tenían la mayor importancia social, no tenían mayor valor práctico, por dos razones fundamentales. Primero, 95% de esa población era analfabeta, no sabían leer, no sabían escribir. Para escuchar algo tenían que asistir a un lugar público donde alguien que sabía leer leía en voz alta para todos. El analfabetismo era tan agudo que una persona que supiera solo escribir su nombre se consideraba una persona culta. Lógicamente, si el 5 o el 10% solamente eran los que podían leer y escribir, ellos eran los que dominaban la mente de la mayoría, porque como siempre sucede, la incultura trae pobreza, explotación y opresión.
en una sociedad donde la gente no sabía leer, en una sociedad donde la gente no sabía escribir, todo se guardaba en la memoria, con los riesgos que la memoria tiene de contar las cosas como no son, añadiendo o quitando. Y esa es la primera razón por la cual los libros no eran relevantes para ellos. Y segundo, la religión de la cuenca del Mediterráneo, la religión del imperio era el politeísmo. Y el politeísmo no estaba para nada interesado en escribir. La función de ellos, la vida de ellos era simplemente honrar a los dioses a través de ritos, a través de sacrificios para ganarse su favor. El politeísmo no tenía libros de ética, de conducta, de principios, de valores que mejoraran la humanidad del hombre. Por lo tanto, el politeísmo no requería libros para enseñar a la gente doctrinas o creencias que ellos debían recibir, aceptar y pasar a sus hijos. Cada cual vivía a su manera. Cuando los judíos creyentes en Yeshua llevan el mensaje de la redención al mundo no judío, los grandes valores de la ética judía, de la teología judía y de la conducta judía chocaron con la cultura pagana libertina del imperio y lógicamente comienza un proceso de reingeniería cultural, de enseñar a toda esa gente politeísta que hay un solo Dios, que hay un solo Redentor, que hay una sola fe, que hay una sola manera de vivir como hijos de la luz. Y a pesar de que Pablo estaba en un lugar por 1 año, por 2 años, y dejaba luego un líder al frente de las nuevas comunidades emergentes que se formaban, de cuando en cuando se levantaban serios problemas internos, problemas de conducta, de relaciones entre miembros inapropiadas, de relaciones entre diferentes sexos prohibidas en el judaísmo, inmoralidad sexual, al extremo de que algunos vivían con las esposas de sus padres, además falsos maestros y falsos apóstoles. Cuando el asunto llegaba a oídos de los apóstoles originarios, enviaban cartas y enviaban emisarios para corregir esas conductas erradas, para reencajilar a las comunidades. Y entonces se usaban copistas para copiar y reenviar debido a la crisis de papel de la época y a los pocos que podían escribir y leer, que no era fácil aquel proceso. Para complicar más las cosas, los escritos griegos antiguos no usaban marcas de ortografía como nosotros hoy día. En el griego koiné, en el griego que la gente hablaba en la cuenca del Mediterráneo, no usaban marcas de ortografía, signos de ortografía como nosotros hoy día. No había mayúsculas, no había minúsculas, no había comas, no había punto y coma, no había punto y seguido, no había punto y aparte, no había signos de interrogación ni de exclamación, no había comillas. Peor aún, no había separación de palabras. Todo se escribía unido de una punta a la otra. Eso es lo que se llama scripto continua. Claramente hacía muy difícil y leer y mucho más difícil copiar. Una frase podía interpretarse como significando una cosa, otra una cosa diferente, dependiendo dónde el que escribía quería poner el énfasis. Tenemos, por ejemplo, el testimonio de un documento antiguo, conocido como el Pastor de Hermas, hacia fines del primer siglo y principios del segundo, donde él confiesa que está copiando un documento lo mejor que puede y dice estas palabras: no sé leer entre sílabas. No sé leer entre sílabas. Y él era el que estaba haciendo la copia. No podía leer fluentemente lo que decía el texto. Lógicamente, las posibilidades de interpretar incorrectamente o de copiar incorrectamente se multiplicaron y errores ocurrían. Es imposible evitarlos entre seres humanos, máxime en aquella generación con tanto retraso. Incluso escribas competentes en ocasiones hicieron cambios en el texto porque ellos simplemente suponían que debían ser cambiados. Tal vez para corregir un error evidente que encontraron, o alguna contradicción, o simplemente para enfatizar una doctrina que ellos sostenían. Así que, aparte de los cambios no intencionales, producto de nuestra humana debilidad, hubo cambios intencionales para afirmar cierta teología del grupo que hacía las copias. Ya vimos el caso de Teta y Sigma, mientras que otro manuscrito tenemos Omicron y Sigma.
Quiero mostrarles muchísimos casos de esto, pero voy a tratar uno que ustedes conocen muy bien, la mujer sorprendida en adulterio. Piensa en esta bella historia de la mujer sorprendida en adulterio. El que esté sin pecado, que lance la primera piedra contra ella. Magnífica narrativa que ha sido llevada incluso a las películas de Hollywood. No obstante esta popularidad, esta historia solo aparece en los manuscritos tardíos del Evangelio de Juan. En los manuscritos más antiguos no aparece. Si un manuscrito, digamos del siglo IV, no aparece, y un manuscrito en el siglo VI sí aparece, ¿qué piensas que es la historia real? Eso es exactamente lo que tenemos. No aparece en los mejores y más antiguos manuscritos. Además de esto, la narrativa de la mujer sorprendida en adulterio está llena de problemas. Claro, a una persona no judía que no conoce judaísmo, cuando lee esta historia no ve nada anormal. Para nosotros los judíos está llena de problemas. Es la historia, una de las historias más antijudías que tenemos en los evangelios. Para comenzar, la narrativa dice que los acusados traen a la mujer ante el maestro y le dicen: la hemos sorprendido en el acto mismo de adulterio. Es decir, la tomaron, como decimos acá, con la masa en la mano, haciendo un acto sexual prohibido. Y la traen al maestro. Esta es la primera sospecha de que quien escribió esto no conoce judaísmo, porque el judaísmo enseña que en casos así ambos, hombres y mujeres, tienen que ser traídos delante del tribunal. Levítico 20:10 dice: si un hombre comete adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. ¿Dónde está el hombre? ¿Por qué lo dejaron fuera? Ambos merecen la pena capital. ¿Por qué solo la mujer? Por otro lado, ¿cómo podría Yeshua ordenar que la mujer se vaya libre cuando la ley de Moisés no permite tal cosa? Está claro que el escriba cristiano que escribió esto, primero, no conoce el judaísmo, no conoce lo que dice la ley, y segundo, presenta a Yeshua como uno que viola la ley de Moisés, como uno que viene a cambiar lo que Moisés dejó. Y con otras palabras, se pasa la idea de que venido el Mesías, ya Moisés terminó, la ley se acabó y ahora tenemos una nueva dispensación. Esto no formó nunca parte del texto original de Juan. Fue añadido después y lo sabemos por muchísimas razones. Gracias a Dios, las sociedades bíblicas están tomando serio partido en esto. Y hoy día las nuevas versiones que están saliendo al público traen esta corrección. La pregunta es, si alguno de estos textos fue parte del original, ¿por qué no aparece en los manuscritos más antiguos? Y si algunos de estos textos fue parte del original, ¿por qué vamos a seguirlos publicando? ¿Qué piensas que podría pasar si construimos doctrinas y teologías sobre textos manipulados y editados? Queda demostrado que esta narrativa de la mujer sorprendida en adulterio es una interpolación cristiana posterior, no formó parte del texto original y fue introducida para presentar un Jesús que rompe con la ley de Moisés y que rompe con el judaísmo. Lógicamente, si Jesús rompe con la ley de Moisés y con el judaísmo, los cristianos tienen que seguir sus pasos y hacer lo mismo. Y eso es exactamente lo que ocurrió. En otras palabras, cuando las copias originales de los apóstoles judíos cayeron en manos de escribas gentiles, cambios se dieron. Algunos por errores humanos y otros tendenciosamente para exponer su propia teología y su propia doctrina y facilitar el divorcio de los cristianos de su matriz hebrea. A pesar del esfuerzo apostólico por evitarlo, surgió eventualmente un cristianismo divorciado de sus raíces hebreas, creado sobre doctrinas y textos añadidos aquí y allá, editados y cotejados para justificar su teología y alejados cada vez más de las enseñanzas apostólicas.
Y los que seguían a estos maestros, pensando que llevaban consigo lo original, resulta que cada vez eran menos originales. Y el Yeshua judío poco a poco se fue convirtiendo en uno no judío, antijudío y ante Moisés. Cuando una persona hoy, en el siglo XXI, nace dentro de la iglesia, nace dentro de algo que se separó de Yeshua y de los apóstoles, y que no representa la realidad de lo que Yeshua fue, hizo y enseñó, sino de lo que fue interpretado que Yeshua hizo y enseñó. Ni Yeshua, ni sus estudiantes originarios se separaron del judaísmo. No crearon tal cosa como el cristianismo. Un Mesías que se separa del judaísmo deja de ser el Mesías judío inmediatamente. La profecía que surge de ese divorcio del cristiano de su raíz hebrea ha separado lo que Yeshua está uniendo. Yeshua está buscando hacer de los dos un solo pueblo, haciendo la paz. Pero ¿qué vemos ahora? Dos pueblos diametralmente opuestos, separados, la mayoría de las veces en guerra, no en paz. Ese divorcio nunca debió ocurrir. Ha creado dos familias separadas, heridas y resentidas. Y peor aún, ha creado por el lado cristiano una profecía que está robando a la iglesia su presente, buscando un futuro equivocado y apoyándose en un pasado que está manipulado y corrompido muchas veces. Y por el lado judío, tal divorcio y la teología semita que le siguió ha creado una actitud de suspicacia, de rechazo, incluso de odio hacia Jesús. Y es por eso que la iglesia no impacta al pueblo judío en cuanto al reconocimiento de Yeshua como el Mesías. Porque el Jesús que tiene y predica la iglesia nunca podrá ser el Mesías que el pueblo judío entiende y espera. La iglesia puede impactar el islamismo, la iglesia puede impactar el paganismo u otras religiones y culturas, porque ninguno de ellos conoce apropiadamente el judaísmo. Ninguno de ellos conoce apropiadamente la ley y la jurisprudencia judía. Por lo tanto, no tienen puntos de referencia para saber si lo que tú dices es cierto o no. Pero un rabino, a un judío observante y educado, que tiene a Moisés, que tiene la jurisprudencia judía, que tiene a los profetas, cuando escucha a alguien hablando de Moisés y de los profetas y de la ley, el judío conoce bien si lo que se está hablando está en correspondencia con la realidad judía o es una aberración. ¿Por qué? Porque el judío, contrario al Islam o contrario a las religiones paganas, el judío tiene referencias claras de cómo tienen que ser las cosas. El judío tiene a Moisés, tiene la jurisprudencia judía, tiene a los profetas. Y cuando escucha a alguien hablando de Moisés, cuando escucha a alguien hablando de los profetas, cuando escucha a alguien hablando de la ley, a la manera como lo anuncia la voz profética de la iglesia, el judío educado sabe bien que ese mensaje carece de sustento profético, porque es imposible decir una palabra profética correcta si el portador del mensaje está separado y divorciado de la realidad hebrea de la profecía. ¿Por qué? Porque es imposible tener una voz profética correcta con una teología incorrecta. Es imposible tener un mensaje correcto, profético correcto, fundamentados en una exégesis bíblica incorrecta. Al separarse de su raíz hebrea, el sonido de la trompeta sale incierto y el pueblo no sabe a dónde correr ni a qué batalla enfrentar. Cuando la iglesia se separa de Israel, pierde una de las riquezas más extraordinarias que ha sido destinada para ella. Ignorar al Yeshua judío, al Moisés hebreo, al judaísmo de Yeshua, ignorar eso es el talón de Aquiles de la iglesia. Es su eslabón perdido. Y es lo que ha venido consecuentemente dañando la profecía. Redescubrir a Moisés, al Yeshua judío
y al judaísmo de Yeshua, eso que es el eslabón perdido de la iglesia, es al mismo tiempo su desafío más grande. Y esto no tiene nada que ver con judaizar. Nada que ver con judaizar o exigirle al no judío que tiene que hacerse judío, volverse judío y vivir como judío. Nada de eso. Judaizar está prohibido por los apóstoles. Está prohibido en el judaísmo en sentido general. Cuando hablamos de redescubrir a Moisés y al Yeshua judío y al judaísmo de Yeshua, queremos indicar redescubrir la rica savia del olivo natural que nutre no solo las ramas injertadas provenientes del olivo silvestre, sino también a todo el pueblo de Israel. Significa redescubrir la exégesis bíblica judía de las escrituras, de los profetas, de Yeshua, de sus estudiantes, sin sacarlos de su realidad judía que les da sentido y propósito. No hay necesidad, como hizo la Iglesia Católica, de plantar un árbol aparte del único establecido por los profetas, por Yeshua y por los apóstoles. Un magnífico árbol ya plantado que Pablo llama el olivo natural, donde tanto las ramas naturales como las injertadas comparten una misma savia, una misma fe, un mismo Dios, un mismo Mesías y una misma esperanza de redención. Y sobre esta base es que decimos dos cosas fundamentales. Primero, que al ignorar al Yeshua judío, al Moisés hebreo, al judaísmo de Yeshua, creamos una tremenda debilidad que ha dañado la profecía. Redescubrir a Moisés, al Yeshua judío y al judaísmo de Yeshua es el desafío más grande. No solo ignorar al Yeshua judío, al Moisés hebreo y al judaísmo de Yeshua, es el eslabón perdido y el talón de Aquiles más grande. Es lo que más ha dañado a la profecía. El daño causado a la profecía. Peor aún, el daño que ha causado el testimonio de la iglesia con ese tipo de profecía al pueblo judío. Es aquí donde está el desafío más grande de la iglesia del siglo XXI. ¿Cómo puede la iglesia provocar a celos al pueblo judío con todas estas ideas, conceptos y actitudes antijudías en su teología? ¿Cómo puede la iglesia trazar bien la palabra profética si el fundamento de la profecía gira alrededor de Israel en el mapa profético y la iglesia ha desplazado a Israel y se ha colocado ella en su lugar como el epicentro de la profecía? ¿Qué ve un rabino cuando ve a la iglesia hablando de Jesús? ¿A qué es provocado? ¿A celos o a rechazo? ¿Acercamiento o alejamiento? ¿Cuáles son los pasos que tenemos que dar para sanar esta brecha? ¿Qué puedes hacer tú para ser parte del proceso de curación teológica, cultural, política y espiritual entre la iglesia y la sinagoga, entre la iglesia y el pueblo escogido de Dios? ¿Qué bendición puedes recibir hoy para combatir la maldición que opera en la profecía equivocada que está descarrilando el mensaje de la iglesia? Eso es exactamente lo que vamos a tratar en la segunda parte de la conferencia, que no te la puedes perder por nada. Vamos a hacer un receso de unos minutos y cuando escuches el canto y las danzas, todos vamos a regresar para la segunda parte. La parte donde quiero insuflar en tu alma una bendición que te permita ser parte integral y estar conectado con el soplo profético del Espíritu en estos días del fin que nos han alcanzado. Muchas gracias, los espero después del receso.